Pasamos a nuestro primer tema, a toda política como es costumbre. Está previsto que hoy empiece el escrutinio de los votos emitidos en la elección interna del Frente Amplio del domingo pasado, cuando se definía el presidente de la coalición, la integración del plenario nacional y los plenarios departamentales y la presidencia de las departamentales. Cerca de 92.000 afiliados participaron en estos comicios, casi 46% menos que en la anterior elección de 2012, cuando resultó ganadora la senadora del Partido Socialista, Mónica Xavier. Pese a esta baja en la votación, varios dirigentes festejaron el domingo en el local La Huella de Sereñi y en las redes sociales, porque se había superado las previsiones que apuntaban a una participación todavía más baja. ¿Ustedes cómo vieron esto? Lo que por ahora se sabe, la votación, la forma como se distribuyó la votación entre Montevideo, Interior, los departamentos. ¿Qué conclusiones, Fernando? Bueno, yo creo que el que tendría que empezar analizando el fenómeno es Esteban, que es el ¿Sí? que lo vio de manera más crítica durante todo el proceso, ¿no? No sé. El ganador. El ganador, totalmente, claro. A ver, no, ganador no soy porque creer que todos te den la palabra. Por eso, ganador no soy porque a mí las cosas que le van mal al Frente Amplio, como yo trato de pensar primero en términos de la gente, la verdad que no me hace ninguna gracia. Lo que pasa es que hay algunas cosas previas. Es muy difícil hacer un balance serio y profundo sin los datos del resultado, ¿no? Es decir, una elección no puede ser solamente la cantidad de gente que fue a votar. Digo, falta definir cuánto de esos 92.000 votos. Ese es un número que se dio a las 6:30 de la tarde del domingo, pero cuando todavía faltaba un rato para que terminara la votación, ¿no? Sí, pero ahora ya están apareciendo departamento por departamento. Nosotros lo dimos, lo dio búsqueda, etc. Segundo, falta cómo se distribuyen los votos internamente, que es lo que importa. Falta cuánta gente votó efectivamente a candidatos, a las gente de los comités, a los grupos políticos. Falta cuánta gente votó en blanco y votó anulado. Es decir, hay una serie de datos políticos de fundamental importancia que faltan. Digo, los menciono porque obviamente cuando estén, esperemos que el jueves que viene creo que ya van a estar, vamos a poder hacer un análisis diferente. Sobre el resultado, es admisible que haya una doble lectura, es muy admisible. ¿Por qué es muy admisible? Porque depende desde dónde se parte, como todas las cosas. Está desde que, porque no hay una encuesta, quiero decirlo claramente, nadie puede decir que se esperaban 50.000 o 70.000 votos porque se hizo una encuesta, porque no se podía. Por lo tanto, es simplemente, ¿por qué se esperaba que hubiera 50 o 70.000 votos? Porque la movilización previa al acto eleccionario fue absolutamente raquítica, malísima, de muy bajo nivel, todo lo que se pueda decir, y efectivamente eso impactaba en la imagen que podría ser una elección con mucho menos votantes. El problema es que esa participación es lo que queda después de las elecciones, es la estructura que queda después de las elecciones. Y la izquierda no puede medir en porcentaje solamente eso, no puede decir, bueno, sí, fueron 70.000 votos menos, fueron tantos votos, 80.000 votos menos. Eso es malabarismo de estadísticas. El problema de fondo es que hay 80.000 personas, algunas de las cuales se murieron, porque obviamente en 5 años con una población como la que tenemos en el Frente Amplio y en el país, eso sucede, que no fueron a votar. Pero además hay otro detalle. Hoy, el día después de las elecciones, la estructura es la misma que existía antes, la que prácticamente funciona el 20% de los comités, con muy poca gente. Y para la izquierda es un grave error decir con esto está sancionado que el Frente Amplio va a perder las próximas elecciones, porque ahí juegan cosas totalmente diferentes. El que diga eso no sabe de qué está hablando. Pero también les voy a decir una cosa. Con un Frente Amplio así desmovilizado totalmente, como lo demostró las elecciones, que tiene apenas 3, 4, 5.000 militantes y se enorgullece de eso, cuando nuestra característica fue siempre diferente, quiero decir que el problema es que el proyecto político, económico, social, cultural
intelectual que proponemos no se puede llevar a cabo, está frenado, no tiene ninguna perspectiva. Porque además lo que queda demostrado, y lo vamos a ver en el resultado, es que la crisis de la militancia les toca a algunos más que otros, notoriamente, pero van a ver que los toca a todos. Y entonces, ¿es un fenómeno universal? Es un fenómeno universal. Pero yo creo que va a haber mucha tela por cortar. A mí me preocupa mucho que la gente, alguien salga a festejar cuando perdimos 80.000 votos. Yo creo que fue visto así a vuelo de pájaro, ¿no? Creo que fue una buena elección del Frente. Me sorprende que Esteban diga que esto no tienen demasiado valor estos números, que hay que ver los resultados por sectores, etcétera, cuando uno de los temas centrales, digamos, de la discusión había sido si la gente iba a ir a votar o no iba a votar. Yo creo que esa cantidad de votos en un acto de este tipo, que es un acto puro de movilización y militancia de un sector, de un partido político, me parece que es un resultado muy importante. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que sí, el triunfo de uno u otro candidato va a generar determinados movimientos en el tablero político interno del Frente Amplio. Y yo creo que a partir de las elecciones y a partir de esta base es muy importante que se comiencen a procesar esos debates, esas discusiones y esos procedimientos, digamos, de reformulación de la estructura, de la representatividad de los sectores, de la representatividad de las bases, etcétera, etcétera. Ahora, yo creo que es una base muy importante, es una plataforma muy importante de la que se está partiendo. Es cierto que en las elecciones internas anteriores había una mayor participación, mucho mayor participación. También es cierto que entre las primeras elecciones y las segundas hubo una baja significativa, 20 y pico %, me decías vos, ¿no? 28%. Sin embargo, el caudal electoral que tuvo la fuerza política en las elecciones abiertas nacionales no se modificó radicalmente. ¿Qué quiero decir con esto? Que tal vez estamos mirando una realidad nueva con ojos viejos. Tal vez la militancia hoy pasa por otros lugares y no por ir al comité de base a escuchar determinados planteos o a hacer determinados planteos. ¿Qué quiero decir con esto? Que deberíamos tener la cabeza abierta para entender que las formas de movilizarse, de gestionar la vida política interna de una colectividad puede ir cambiando a medida que pasa el tiempo y no necesariamente tiene que ser la misma que era cuando nosotros éramos jóvenes militantes. No tengo más nada para decir. Y ya, pues ustedes no se metan. ¿Podemos hablar nosotros? ¿No? El jueves pasado estuvo difícil para ustedes encontrar un lugar. Por eso dije que no Yo tengo creo nada. que, como decía Esteban, todo depende de dónde se mire, ¿no? Pero perder la mitad de los votos de una elección a otra no creo que sea un motivo para festejar. Tampoco creo que sea un drama. No creo que eso signifique que el Frente está desintegrado o que tienen riesgo las elecciones que vienen. Puede ser una alerta, pero las elecciones que vienen dependen quizás más de lo que el Frente pueda tener de problemas para ganar, de lo que tengan de virtudes la oposición para poder ganar finalmente. Lo que creo es que hay algunos datos interesantes. El Frente pierde votos en lo que siempre fue su gran bastión, que es Montevideo. El Frente vota más en el interior profundo. Creo que eso es un efecto bueno, entre comillas, para el Frente de la presencia de Mujica, que evidentemente tiene buen predicamento en el interior profundo del país. Creo que es muy difícil en un análisis total sin ver los resultados, porque habrá que ver cuántos votan en blanco o anulado y cuántos votan a cada sector, porque no es lo mismo que gane uno que gane otro, aunque a mí me hace suponer que una menor votación favorece a los sectores de mayor militancia, que son el MPP o eventualmente Conde con el Partido Comunista atrás. De todas maneras, como se ha dicho acá la semana pasada y se ha vuelto a decir hoy, esto en realidad cambia muy poco. La estructura frentista sigue intacta y el poder lo siguen teniendo las bases, que no son representativas y que no se eligen de formas democráticas en realidad. Por lo cual seguimos con ese engendro de que quienes son votados a nivel nacional, quienes comparecen cada 5 años a una elección, quienes logran representación, quienes logran una figuración y demás, quienes son convencionales de un partido, que son sus autoridades, como manda la Constitución de la República, por una situación diferente que el Frente ha
cobijado y que incluso mucha gente considera que es inconstitucional, terminan siendo manejados por las bases. Que las bases sabemos que lo manejan básicamente el Partido Comunista y alguno más, donde se da la paradoja entonces que el partido que tiene la mitad de los votos del país prácticamente, hay 50 o 60 mil votos del Partido Comunista que lo domina. Lo que me parece que es un contrasentido y es un gran freno en la tarea de gobierno del Frente Amplio. No hay una democracia interna real que permita al gobierno tener el aval que tiene que tener para poder desarrollar su tarea. Pregunta Alberto desde la audiencia, ¿no es muy temprano para hablar de este tema? ¿No habría que esperar el escrutinio final y ver qué se votó, dado que ahí puede haber un mensaje o varios mensajes? Sí, a ver. Yo estoy de acuerdo. Sin duda que falta la información detallada. Pero igual ustedes entendían que hoy estaban dadas las condiciones para un primer abordaje. Todos querían hablar de esta elección del domingo, todos. Un tema político importante, ¿no?, de estos días. Yo creo que el resultado de esta elección tiene cierta lógica, digo, en cuanto al número de concurrentes, me refiero. El Frente Amplio es un partido que lleva en el gobierno ya 11 años. Con el tiempo los gobiernos se van desgastando, y el Frente no es ajeno a eso, digo, es obvio que se ha ido desgastando en todo sentido, en sus propuestas, en su gente que se ha ido avejentando, y por supuesto en el nivel y el entusiasmo y el vigor de su militancia, o sea que eso no es novedoso. También está el fenómeno de las promesas incumplidas, que han ido decepcionando a la gente. Es decir, alguna gente que se plegó al Frente Amplio pensando que, bueno, terminábamos con el sistema capitalista, o por lo menos lo atenazábamos e íbamos a un nuevo sistema socialista, chavista, no sé, llámenlo como quiera, el socialismo del siglo XXI, como decía el Foro de San Pablo, no sé, alguna de esas cosas, y ve que no, ve que seguimos más o menos dentro del mismo sistema, al punto que hace 3 días el gobierno, muy orgulloso y orondo, recibió las felicitaciones del Fondo Monetario Internacional, lo que en otra época hubiera sido un baldón. La izquierda y quienes están aquí presentes de la izquierda nos hubieran enchastrado de punta a punta por haber sido condecorados por el Fondo Monetario Internacional. Aquí el gobierno sacó... Yo no lo escuché. Aquí el gobierno sacó pecho. La cara que puso Esteban mientras Antonio hacía ese alegato. El gobierno sacó pecho después de escuchar que el fondo lo bendecía. Bienvenidos al fondo, bienvenidos. Siempre estuvimos de ese lado. Siempre subimos al fondo o bienvenidos al frente. Siempre supimos que sin el aval del fondo es muy difícil conseguir crédito, y cuando las papas queman, como queman ahora, para conseguir crédito, obtener crédito internacional y que se abran puertas en el exterior, si no hacemos buena letra con el fondo, marchamos. O sea que felicitaciones al Frente por haber recibido el fondo. Simplemente lo que recuerdo es que hace muchos años, y estoy hablando de décadas, que nosotros, los que decíamos que había que estar a buenas con el fondo, éramos muy criticados. Bueno, ahora este gobierno de izquierda se alegra porque el fondo lo felicita. Enhorabuena, señores. Pero ¿eso fue antes o después de las elecciones? Además de las promesas incumplidas, también hay que ver lo que es la situación del país. Digo, la situación del país no es alentadora para que los militantes salgan y desborden las urnas con sus votos. La situación del país es una situación más complicada. El horizonte no pinta tan próspero como antes. La bonanza se terminó y pasaron los 10 años. Es otro mundo el que viene, un mundo de restricciones, un mundo más parecido al que tuvimos hasta el 2005, o al 2004, que vino la gran prosperidad. Esa es la realidad. O sea que bienvenidos a la realidad, y eso, por supuesto, mengua los ardores, mengua el entusiasmo, mengua la militancia. Y por último, yo señalaría que al Frente le ha faltado una nueva propuesta. Digo, esa expresión que se usa, además de muchas gracias, enamorar, ¿no? Que no logra enamorar, no logra enamorar porque no tiene otra propuesta. Lo único que dice es, vamos a seguir como venimos. A lo sumo uno oye esa otra palabra mágica, profundizar. No sabe muy bien qué quiere decir, pero dejémosla. Pero quiero decir que no hay ninguna novedad, no hay un proyecto que uno diga, esto que viene va a ser distinto, este gobierno de Tabaré va a ser diferente. Y todo eso tiene que haber pesado el día de las elecciones en un partido como el Frente Amplio, que además es un partido, a diferencia de los partidos tradicionales, un partido tradicionalmente movilizado. Estos partidos ideológicos siempre han sido de poner gente en la calle, creen mucho en la gente en la calle, creen mucho en la gente participando y militando, y está muy bien. Alcanzaron una votación ahora de 88.000, 89.000, porque creo que son menos de 92.000 finalmente. Y bueno, faltan los votos del exterior. Deben darse por satisfechos. Yo quiero decirles también que el partido... Hoy, a propósito del tema números, hoy en la nota que Búsqueda tiene, se aclara que ese número de 92.000 votantes que se anunció en la sede del Frente Amplio a las 18:30 del domingo, ese número es solo una proyección acordada por el Secretariado Ejecutivo
al conocer los informes de cada mesa de votación de todo el país y un aproximado de Buenos Aires. Ese número era una proyección, no era lo que se había votado hasta ese momento, era una proyección de cómo se iba a votar según los datos que se tenían a esa hora. Agrega luego que, sin contar el voto extranjero, el número total de sufragios, el real, el que se tiene hoy disponible, es 88.976. 88.976 y falta agregar los del exterior. Pongamos en 90.000, digo, que es un número, digo, evidentemente desilusiona o decepciona porque es casi el 50% menos de lo que votó la última vez, pero de todas maneras, repito, el Frente siempre ha tenido esta característica muy de movilización, muy de llevar la gente a la calle, de hacerla votar y participar. Tampoco diría que los números nos impactan. El Partido Nacional hace 4 o 5 años hizo una votación de la juventud y llevó 40 a 50.000 votantes en todo el país. O sea que digo, tampoco es una cifra esta que despampanante la del Frente. Pero bueno, pero creo que por todas esas razones se justifica y se explica de que haya tenido esta votación tan baja el Frente Amplio. A propósito de tu referencia al Fondo Monetario Internacional, dice un oyente, comparando épocas, no es lo mismo. Ahora no hay cartas de intención con el Fondo Monetario Internacional. Que no le debemos nada. No hay cartas. Sí, bueno, sí, se han convertido. Yo recuerdo no pagarle al fondo, moratoria general, digo. Ahora somos los primeros niños. Claro, pero cuando uno ve al representante del fondo hablar con las autoridades y ver cómo las autoridades se hinchan el pecho diciendo, señores, ¿vieron lo que el fondo dice de nosotros? Uno no puede evitar una sonrisa. Yo desde mis años liceales o desde mis años en la Universidad de la República, cuando era clasificado. No, la izquierda existía. Gente como tú existía en esa época y cuando los que decíamos... Es más, él existía. Él existía. Y no sé si existía. Cuando decíamos, bueno, el aval del fondo se precisa, necesitamos plata, necesitamos crédito abierto, y nos miraban como diciendo, estos son los lacayos del imperialismo, como siempre, recibiendo al Fondo Monetario. Y bueno, ahora... Bueno, tenía bastante para decir Mercader. Vos sabés que con la técnica de que todo tema puede terminar en cualquier otro tema, metió el Fondo Monetario. Perfecto. Es un tema de en algún momento, la diferencia que realmente... hace dramática la comparación, es que durante 30 años trataron de conseguir la misma imagen internacional sobre la política económica y no lo consiguieron. ¿Cómo? ¿Está? Absolutamente, no lo consiguieron. Mientras que el Frente, en 11 años, lo consiguió. Aún lo dice en este momento un organismo internacional, varios, no solamente el Fondo Monetario. Pero yo quiero tomar en cuenta un aspecto. Todos creíamos, y creo que el Frente Amplio en su conjunto, que esto iba a servir también, y la campaña estuvo dirigida a eso, estuvo dirigida a ampliarse más allá de los núcleos más próximos y tratar de llegar a esa gente que notoriamente está descontenta, y no descontenta con el gobierno. El gobierno, en la peor hipótesis, el partido gobierno tiene una intención de voto del 30%, la peor, la de equipos, son 660.000 votos. Entonces, el objetivo de esta campaña tendría que haber sido eso. No lo fue, no se debatieron los temas de fondo en todo el proceso, ni los temas polémicos en todo el proceso, y yo creo que eso fue un grave error, porque el problema de fondo es que uno no puede inventarse temas de polémica para atraer a la gente, pero la polémica existe. Yo sé que en el Frente Amplio hay sectores, hay dirigentes que tienen opinión diferente sobre la política económica, sobre la seguridad, sobre la educación, sobre los más diversos temas. Y yo no creo que ello lleve a ninguna fractura, pero ocultarlos lleva a que la gente se sienta absolutamente excluida. Una parte de la gente, algunos creen que es poca, bueno, está bien. La mitad, casi la mitad puede parecer poca, porque el susto era tan grande. Y además del susto, ¿sabes lo que me preocupa, o me preocupa más que otras cosas? No aparece ningún análisis crítico, Con esto estamos todos conformes, fue una gran votación. Y el Frente Amplio, de gran votación en gran votación, con estas cosas, sin discutir los problemas, sin que nadie se asuma entre los 4 candidatos los temas más críticos que han tenido los Frente Amplistas, que se han reflejado en esta mesa. ANCAP, pero yo podría hacer una lista interminable, la educación, la seguridad, en los temas de, ¿cómo se llama?, de la reforma constitucional, temas que han estado acá, no estuvieron en el debate, de una elección que supuestamente tenía que llegarle a la gente, y la gente que no fue a votar, no es gente desinteresada
olvidada de la política. No lo es, absolutamente no lo es. Yo lo he comprobado. Yo creo que hay gente que no fue a votar porque estaba enferma, hay gente que no fue a votar porque no tenía ganas, hay gente que no fue a votar porque siguió el consejo de Esteban, y hay gente que no fue a votar porque no pudo, por X motivo. Es decir, sacar una conclusión de por qué la gente no fue a votar en no sé qué, en qué proyección, en qué cantidad debería haber ido, me parece que es un error. Lo que me parece sí que es correcto es pensar que debe haber una etapa orgánica dentro del Frente Amplio en el cual se aborden algunos asuntos que, estoy de acuerdo con Esteban, son muy polémicos y muy, digamos, importantes. Pero creo que los primeros de esos problemas a analizar no son los problemas del gobierno, son los problemas de la estructura política del Frente Amplio. Es decir, es un poco lo que decía Carlos, analizar esa estructura, reformularla, discutirla, etcétera. Pero creo que había que tener una base sólida. Recordemos que el Frente Amplio no tenía un presidente. Es decir, el presidente va a surgir de estas elecciones. Había una entelequia ahí generada, ¿por qué? Bueno, por todo un proceso que ya conocemos. Entonces, a mí me parece que es muy importante esa base establecida, la solidez de esa base. No es lo mismo que hubieran ido a votar 20.000 personas, 25.000 personas, a que hayan ido a votar 89 o 91 o 92, no importa. Me parece que es una base muy sólida sobre la cual deberán encararse esos difíciles procesos de revisión. A propósito de lo que hay que revisar, cuenta un oyente, celular terminado en 994. Mi hija de 16 años, militante del Frente Amplio, fue a votar y me dijo: estos viejos en comités de base, ¿cómo pierden el tiempo? Hoy las cosas se juegan en las redes sociales. Claro. Sí, hay un poco de todo eso, ¿no? Yo reitero, yo creo que la votación no es buena, tampoco es un desastre, no hay que dramatizar, pero creo que sí hay que reconocer que la cantidad de votos es un reflejo de muchas de las cosas que señalaba sobre todo Mercader. En primer término, hoy por hoy no hay una clara unidad frentista y un contento general. Hoy el Frente Amplio está lleno de enojados y decepcionados, entre ellos personas tan ilustres y encumbradas en la organización como el propio Esteban Valenti. Ilustre y encumbrado. Encumbrado no. O sea que ilustre no sé. Desencumbrado. no deja de ser un hecho menor. Hoy por hoy, todos los días abrimos el diario y el Parlamento, Cámara de Diputados, no le vota al Poder Ejecutivo la rendición de cuentas. Uno le dice al otro que es neoliberal, el otro le dice al otro que se timbió ANCAP. O sea, hoy el Frente se ha desintegrado como un partido de unidad que pudo mantenerse a pesar de su diversidad durante mucho tiempo. Entonces, me parece que está claro, es muy difícil, es un poco usar aquello de Vergara de los platos chinos para esta situación. Es muy difícil tener unidad y tener capacidad de movilización y entusiasmo en la gente cuando hay 2 o 3 o 4 mensajes distintos en el Frente Amplio hoy. Y hay discrepancias muy profundas, y hay diferencias muy serias, y hay polémicas que no tienen nada de compañeras ni de solidarias, ¿no? Por otro lado, todos sabemos que desgasta ser gobierno. Es muy fácil el rol de la oposición. Cuando el Frente estaba en la oposición, entusiasmaba a todo el mundo que siempre culpa al gobierno. Me acuerdo de aquel dicho de Esteban de siempre, como ese, llueve, gobierno ladro. Piove, gobierno ladro. Non piove, gobierno Es un dicho italiano. Bueno, llueve, entonces, gobierno ladro. no llueve también. O sea, que el tema es que el gobierno siempre tiene la culpa. Y cuando uno está en la oposición y tiene que asusar a la gente y mandarla contra el gobierno y decirle esto y decirle aquello, decirle aquella, moviliza a la gente. Ahora, cuando uno es gobierno y tiene que recibir los reclamos y está viviendo ahora un momento por primera vez difícil, se termina la bonanza, hay que recortar partidas, hay que acotar pautas salariales. Y bueno, y empezamos en lo que estamos ahora. Y entonces es obvio que no haya 200.000 votos. Y haya 90, bueno, será malo, pero es evidente que la capacidad de convocatoria actual del Frente no es la misma, porque está partiendo de un gobierno en disputa donde hay unas grandes diferencias. Ahora, decir de ahí que el Frente pierda las elecciones, reitero,
Creo que no tiene nada que ver. Y vuelvo a insistir con lo que dije hoy. Depende tanto de las cosas que haga mal el frente como las que puedan hacer bien la oposición para demostrar que puedan ganar la elección. ¿Qué pasó? No, que me toca cerrar la rueda y acá me quieren sacar el uso de la palabra. ¿Por qué te toca cerrar? Me toca cerrar porque Llegó yo tarde, fui el último en la primera rueda y soy el último en la segunda rueda. Dos comentarios respecto a los que hicieron los oyentes. Hubo dos oyentes que mandaron mensajes. Uno dijo que... Hubo varios que mandaron mensajes. Bueno, pero de los que tú leíste. Yo he leído, de los que tú leíste. Uno dijo que no era lo mismo con respecto a los partidos tradicionales porque el Frente no ha firmado una carta de intención. Peor. No firmó una carta de intención, pero es como si lo hubiera firmado. Porque cuando viene el representante del Fondo Monetario Internacional y felicita al gobierno por el ajuste fiscal que acaba de hacer... la consolidación. No, dijo las palabras, pronunció las palabras ajuste fiscal. Por el ajuste fiscal... No, dijo consolidación. Bueno. Te lo traduzco. Yo creo que es un ajuste, pero ellos fiscal. Están tan alineados, hemos logrado tal triunfo. El frente hace los deberes del fondo sin siquiera estar obligado, o sea que digamos que estaría peor. Y para el otro oyente que tú leías recién, que habla de su hija de 16 años, esa hija de 16 años me motivó una reflexión que creo que muchos uruguayos hemos hecho en estos días. Caramba, el frente está estuvo muy en contra de bajar la edad de imputabilidad a 16 años, ¿no? Ahora la bajó a 14. Podían votar los adolescentes, los niños, casi niños de 14 años podían votar. Y de hecho se vio en algunos lugares niños votando. O sea que a los 14 años o a los 16 se tiene plena conciencia para formar las autoridades, para integrar las autoridades de un partido que está en el gobierno y que eventualmente puede volver a ganar el gobierno, autoridades que pueden influir en la decisión del presidente, que pueden incidir en la marcha del país. Entonces le doy a esos niños de 14 años la posibilidad de orientar la marcha del conjunto del país, pero no les acepto que sean imputables penalmente. Ese punto de que se vote a partir de los 14 años, ¿cómo lo ven ustedes? Sí, ¿no creen, señores del Frente, que es una gran contradicción la de ustedes? ¿No les parece que es una contradicción? Es una contradicción. Yo entiendo, que es mi a mí no me gusta mentir. Pero hay dos maneras pero de me parece bien. Uno por el lado que lo proponía que Mercader, pero la otra es, no es una edad demasiado baja para participar de la elección interna. Yo lo tomo como ejemplo. Mis nietos le hubiera hablado y hablan de política y opinan, etcétera. ¿Será porque son mis nietos? No, yo los veo hablar con otros chiquilines. No les preocupa la política, no es parte de su vida, pero podrían hacerlo. Ahora, no fueron muchos, se habrá visto algunos, pero está claro que no fueron muchos. Sí, yo creo que me parece que 16 años es una edad mucho más adecuada. Yo también estoy de acuerdo. Me parece que 14 años es una edad excesivamente baja, y de repente habría que revisarlo, sí. Me parece que sería bueno. De los estatutos del Frente Amplio había que revisar casi todo. Porque vos dijiste una cosa, es cierto, se terminó la época de los comités, pero tiene que haber otra cosa. Hay un oyente que espera con interés ese dato del escrutinio. ¿Cuántos menores de 18 años fueron efectivamente a votar? No creo que... Y después tengo este mensaje de Mónica que señala: fui a votar el domingo, dos cosas me impresionaron. Muy pocos jóvenes. Y además el comité donde voté absolutamente descuidado en su aseo. Sensación de decadencia. No se puede revertir por lo menos el estado de los locales. Es todo un indicador, agrega. Bueno, Antonio puede comentar algo a propósito de eso.